Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Factores de Poder. Para mí, nuevamente es un placer compartir con ustedes y pues nuestra sección se viste de lujo y de gala, Eduardo, porque tenemos invitados de cada componente de la Fuerza Armada de Venezuela, ya que, bueno, este ha estado en el ojo del huracán desde el 28 de julio y realmente pues, es meritorio de que nosotros hablemos con un personaje o con un miembro de alguno de los componentes para que nos dé su punto de vista con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, Luis, buenas tardes a todas las personas, a todos los suscriptores, a las personas que ya por más de un año nos han acompañado en este segmento. Como dijo Luis, creo que, bueno, no voy a decir que es primera vez, pero seguramente sí será la mejor, en donde tenemos a un miembro de cada componente de la Fuerza Armada Nacional o de cada fuerza. Entre ellos, bueno, los iremos presentando. Está Pedro Pedrosa, que siempre tenemos el honor y el gusto de que nos acompañe por la Armada, a Henderson Urdaneta, compañero y amigo por la aviación militar, a Juan Carlos Espinosa, amigo y hermano y familia también de nosotros y un luchador también incansable, y Alberto Maita por el ejército, compañero también de lo que fue nuestra experiencia en Ramo Verde. Nosotros vamos a hacer, bueno, un pequeño panel y vamos a ir haciendo algunas preguntas. Nos llama la atención, sobre todo, y lo hemos venido diciendo, las expectativas que se tenían y que parece mentira, todavía se tienen sobre lo que es el componente armado, a pesar de que, bueno, como nosotros hemos, digamos, acotado en algunas otras ocasiones, no han respondido nunca al llamado del deber, ni una hora han prestado lo que es el juramento o han cumplido con el juramento que hicieron ante la bandera. Antes de empezar, y bueno, queríamos principalmente que cada uno nos fuera dando su opinión sobre una publicación en la red X, antiguo Twitter, que hizo Alberto Barradas de Psicovivir. Y si me permiten, la voy a leer, Luis, y bueno, a los compañeros que están con nosotros. El tweet dice así: es imposible defender la cobardía de los militares venezolanos. Son miles, todos con armas, con familia, sufriendo la peste del chavismo y son incapaces de rebelarse. Yo no soy de los que le va a jalar bola. Son cobardes. Han sido siempre y hasta que demuestren lo contrario, lo serán. No aman la patria, no aman al venezolano, no lo protegen, ni siquiera a sus familias. Nada. Están allí, en sus cuarteles, parándose firme ante estos malandros y reprimiendo a un pueblo ingenuo. No hay excusa válida, no hay explicación que los exonere. Y hablo de la tropa, del soldado, ese que tiene una bayoneta, una pistola, una granada y no hace absolutamente nada para terminar con esta tiranía. Y sé que me dirán, pero Alberto, si tú les dices eso, no estarán de nuestro lado. Y yo diré, esos cobardes jamás han estado del lado de Venezuela. Lo que hay es que exigirles que reaccionen y que se den cuenta del papel que juegan. Bueno, Luis, no sé si quieres acotar algo y empecemos acá a que cada uno nos vaya dando su impresión, obviamente haciendo énfasis en el componente al cual pertenecieron y que siguen perteneciendo. No, yo creo que, pues bueno, aquí tú y yo hoy nuestras palabras van a sobrar porque pues, los invitados son los que tienen que pues, llenarnos o nutrirnos en cuanto a sus conocimientos y a sus pensamientos. A ver, yo creo que Pedro, por orden de graduación, que es un muchacho, pero bueno, un poco menos muchacho. Pedro, bueno, ya muchos te conocen, pero bueno, nos dejes el último cargo que tuviste y bueno, tu apreciación sobre lo que estamos comentando. Vale, yo me fui de baja en el año 2008 con el grado de teniente de navío, poco antes de ascender a capitán de corbeta. Mi último cargo fue jefe de operaciones de la PC-11, cargo al cual me mandaron castigado después de ser comandante de la PG-411. Y me mandan castigado porque yo en la PG-411 prohibí utilizar el eslogan, la consigna Patria, Socialismo, Muerte. Sí, con la de Torero número 25. En la mañana información, mire, llegó esta orden, aquí está la Constitución, aquí no se dice eso. Hasta que mi segundo comandante, José Adolfo Romero Santos, que creo que es ahorita capitán de fragato, capitán de navío, me echó paja, así hablando en términos absolutamente navales. Entonces, fíjate, ese tuit del señor Psicomorir, ¿verdad?
que en unas la pega muy redondo y en otro no acierta. O sea, a veces es como escopeta de feria, pues no la pega ni a 2 metros. Es un tuit el cual cualquier persona puede entender desde la rechera, desde el enfado, pero es un tuit que se hace desde el absoluto desconocimiento de lo que es la institución militar. Porque la institución militar, el soldado, el oficial, obedece al Estado. Lo demás es paja. Claro, si tú me dices a mí, hace mucho tiempo que el estamento militar ha debido desobedecer, pero eso se llama golpe de Estado. Entonces eso nos lleva a otra reflexión. Hay golpes de Estado buenos y hay golpes de Estado malos. Lo que la gente quiere es que los militares den un golpe de Estado, entonces terminen de tener ese hipócrita, ese farsante discurso de que no, los golpes de Estado militares y las dictaduras militares. Han habido dictaduras militares muy buenas, muy buenas. De hecho, las dictaduras militares han servido como proceso de transición entre una tiranía como la que existe en Venezuela y una democracia. ¿Quieres un ejemplo? Augusto Pinochet. Es mentira lo que nos dice la oposición de que la transición tiene que ser como la transición chilena. No, la transición chilena es Augusto Pinochet. Lo demás es paja. Porque si usted, entonces, que me dejen aquí en los comentarios, que me refuten lo que estoy diciendo y que me llamen que soy un dictadorcillo, un militarote y todo lo demás. Entonces, si me dicen eso, dejen de pedirle a los militares que hagan algo, porque los militares obedecen al Estado. Si yo hubiese estado en aquel entonces en una posición, yo entre otras cosas me fui de baja con absoluta conciencia, yo pedí mi baja, me fui con 13 años de servicio, no me quedó ni pensión, ni la pistola, ni un carajo, y de casualidad me quitaron los uniformes también, porque yo dije, ¿qué vas a hacer tú? Yo soy teniente de navío. O sea, yo de aquí a 2 años voy a estar preso, porque yo no voy a sobrevivir aquí. Y como yo, muchos otros se arriesgaron desde grados muy inferiores y Alberto Barrada se equivoca porque la mayor cantidad de presos políticos en Venezuela son militares. Hasta hace poco estuvo preso mi compañero Luis de la Sota Quiroga, pero todavía está preso por hablar de los más emblemáticos. El número uno, que no sé si lo conoció Alberto, que está aquí conectado, Isber Marín Chaparro. Ese muchacho ha llevado más palo que gata ladrona, porque entonces estaba casado con la hija de un general, lo metieron preso, la hija del general se fue para el carajo y lo dejó solo ahí botado en la cárcel. Ese muchacho ha llevado mucho palo. Ah, pero eso no lo ve Alberto Barrado. Entonces, ya para terminar, o acordamos que el golpe de Estado militar es la vía para cesar una tiranía, o dejen de pedirle a los militares que den golpes de Estado. Y ya va, y hago la acotación. Saldrá más de un ilustrado aquí y decir, no estamos pidiendo, lo que estamos pidiendo es que respeten la voluntad del pueblo. Sí, pero ustedes demostraron el fraude, pero jamás, y esto ya lo diré más adelante, jamás la actual dirigencia política venezolana ha hecho esfuerzos reales para acercarse a los militares. Y cuando lo han hecho, los han sapeado, los han delatado. Y después de delatarlos, los han dejado tirados ahí en Ramo Verde a los pies de los caballos. Entonces, ¿qué quieren? Que baje el arcángel Gabriel y que Padrino López tenga una aparición y diga, no, ahora no soy. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Bueno, Pedro, gracias. Henderson, contigo, nos gustaría también que nos dieras tu apreciación. Henderson Urdaneta, como lo dije, compañero de la aviación militar,
piloto de combate y bueno, está con nosotros hoy, además que es primera vez que está con nosotros y espero que no sea la última, Anderson. Ahora, ¿cómo estás, Eduardo? Saludos, Pedro, Luis, Juan Carlos, Alberto y bueno, Eduardo, evidentemente. Gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes hoy en mi primera vez. Y evidentemente, y muy seguramente voy a querer seguir participando. Yo soy de la promoción de Eduardo Figueroa, graduado en 2006, retirado de la Fuerza Aérea Venezolana en el 2015. Yo pude ser piloto de combate y lo último que pude ejercer dentro de la Fuerza Aérea fue instructor de vuelo, ¿no? De lo que fue recientemente creado como el Grupo Aéreo de Transporte número 18. Grupo Aéreo de Transporte para el que se compraron nuevas aeronaves con el propósito de entrenar a los pilotos o al futuro piloto de transporte de la aviación. En consideración al tweet, ¿no? Que es la pregunta específicamente. Es un tweet bastante fuerte por lo que expresa, pero si algo debemos hacer es comprender evidentemente que es el sentimiento de muchos venezolanos. Lo primero que yo pudiera decir. Segundo que pudiera manifestar es que es difícil. ¿Sí me escuchan ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, te decía que intentes algo un poco más fuerte. Ok. Es difícil poder dar una respuesta a este tweet, ¿no? Además de lo que dice es contundente, es difícil de dar una respuesta porque es el sentimiento de muchos. Y evidentemente toca, se pasea por adjetivos muy al lugar en este momento en consideración a los militares como cobardía, ¿no? Hay una frase que dice que hasta que no sean conscientes de su fuerza no se rebelarán, pero es necesario que se rebelen para poder ser conscientes de esa fuerza. No estoy llamando a que se rebelen, ¿no? Simplemente que tenemos que entender que algo hizo Chávez muy inteligentemente. Si nosotros repasamos la historia, como a todos ustedes les gusta, del año 58-59, cuando se reúne Fidel Castro con Rómulo Betancourt en aras de poder hacerse con nuestro petróleo, y Rómulo Betancourt le dice que no. Pasaron 40 años para que este personaje se hiciera de nuestros recursos. 40 años de planificación. Son expertos, doctores en la materia. Evidentemente, poder quitarle, arrebatarle esto de las manos no va a ser fácil. Y aquí han jugado, en consideración a nosotros, a los militares, en fracturarnos, y en debilitarnos ¿en dónde? En nuestras capacidades académicas y nuestra psicología. Porque parecieran bien entrenados por Joseph Goebbels, ¿no? El que era ministro de propaganda del partido nazi. Una mentira dicha 1000 veces, se puede creer una verdad, ¿no? O crear o generar una verdad. ¿Por qué digo esto? Porque este desgobierno que tenemos en Venezuela, si algo ha perfeccionado, es la capacidad de crear caballos de Troya. Mentiras bien maquilladas con el fin de un objetivo. Los militares, al igual que nosotros, son evidentemente ciudadanos venezolanos que padecen de muchas de las cosas que está padeciendo el pueblo. Pero Pedro dijo algo muy importante, y es que, como todo, a pesar de que los militares venezolanos dejaron que se les comprara la lealtad, para con ellos no existe una reciprocidad. Me explico. El gobierno o el desgobierno, desde Chávez hasta Maduro, ha sido muy cruel con los militares venezolanos. Los ha debilitado. De verdad que ha destruido las Fuerzas Armadas. Desde mi amado componente, la aviación, ¿qué pudiera decir? Bueno, la aviación venezolana, desde su creación, 1920, desde que se separa creo que fue en el 46, del ejército, siempre ha tenido tecnología de punta. Pero entonces este gobierno, que en algún momento supo hacerlo, invertir tanto en infraestructura, cuando infraestructura es cómo pudo comprar la lealtad dentro de la Fuerza Aérea, específicamente todas las Fuerzas Armadas, pero la Fuerza Aérea, pues con carros chinos y con ciertos apartamentos que beneficiaron a gran parte de la población militar, sin meritocracia alguna, ¿no? Era el que podía llegar a tener ese beneficio. Y en la parte operacional, porque esto es bien importante, invirtieron inicialmente en algo que, más allá de fortalecer a la Fuerza Aérea, simplemente llenaba sus bolsillos, que fue la compra
lo que sabemos de los Sukhoi, del armamento ruso en general, helicópteros, aviación, entre otras cosas. No voy a tocar el escenario del ejército. Entonces, ¿qué pasa? Esto le brindó al militar venezolano, digamos que esta mentira fue tomada de que, wow, hay abundancia, me voy a dejar llevar por esta ola. Pero a partir de allí, digamos que a mediados del 2000, de la década del 2010, del 2006, que llegan los Sukhoi en adelante, la institución viene en detrimento. Cuando nosotros analizamos la institución hoy en día, su capacidad operacional está completamente mermada. Cuando revisamos los Sukhoi, por ejemplo, es algo que yo he manifestado. Mira, es triste que los aviadores, el rol que están cumpliendo en la actual Venezuela que tenemos, en la actual Fuerza Aérea, es un rol de desfiles militares. Más allá de eso, no estamos aportando más nada al país. No la estamos defendiendo. Inclusive, no se están entrenando. Un piloto militar actual en la aviación de combate en Venezuela, en cualquiera de los sistemas de armas, pero vamos a tocar el Sukhoi, que es el más representativo, no debe llegar a las 100 horas voladas al año. Cuando nosotros vemos esto desde otra perspectiva, a duras penas les alcanza para el mantenimiento anual de entrenamiento, o sea, para estar entrenado en lo más básico. Entonces, no solamente eso, sino que la adquisición de estas aeronaves no significó haber mejorado en lo absoluto. Se sacrificó toda la institución solamente en base a promesas. ¿Promesas de qué? ¿Cuáles son, digamos que las metas de un militar o de un aviador en la actualidad? Si en algún tiempo nosotros éramos unos bisoños dentro de la Fuerza Aérea, queríamos ser oficiales generales, ¿verdad? Pero en oficiales generales cuando existía la meritocracia, cuando llegar hasta ese rango significaba, es que tú tenías un compendio de conocimientos, virtudes, ética, eras el más capacitado para ejercer la autoridad dentro de la institución. Eso fue cambiando hasta donde difícil no es ascender a general. Es más difícil que ascender. La mayoría asciende. Entonces, han jugado tanto y han deteriorado tanto la institución que hoy en día, y voy a tomar no solamente ese tweet, sino que voy a tomar imágenes que pude ver ayer de cómo tenientes y coroneles en la base aérea de Libertador, específicamente en el componente de aviación, se manifestaron, porque es el vivo ejemplo para dar respuesta al tweet de este chico. Mira, ese video demuestra evidentemente el temor que hay en la cúpula de la Fuerza Aérea en aras de conservar el poder. Porque para nosotros que hemos estado dentro de la institución, sabemos muy fácilmente que para poder hacer ese video que hicieron estos muchachos, existen dos realidades, pero una realidad, pero con dos puntos de vista muy diferentes. Los que estuvimos en la institución, Disculpa, Anderson, contextualiza el video para los que están viendo que no saben de qué video estás hablando. exacto, el día de ayer se manifestó o se subió a las redes sociales un video en donde un teniente coronel en representación de, estimo, todos los oficiales de la aviación en el grado de teniente coronel manifiestan su apoyo irrestricto a Nicolás Maduro y utilizan palabras ofensivas ante Edmundo González y María Corina Machado. Esto en aras de, digamos que, dar un mensaje de apoyo de los grados o de los oficiales en el grado de teniente coronel para con el dictador Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? Nosotros que estuvimos en la institución, pues evidentemente sabemos qué es lo que hay detrás. Pero para miles de venezolanos, por eso les dije lo de la mentira de esta convertida, caballo de Troya, para miles de venezolanos que tienen otro punto de vista diferente a nosotros, significa otra cosa. Para nosotros está claro, primero, ¿por qué los tenientes coronel? Bueno, son los oficiales que están en los altos cargos operacionales. O sea, son comandantes de las unidades donde están acantonados los aviones. ¿Y por qué este mensaje? Porque mira, un venezolano que no haya estado en las líneas castrenses dice, no, aquí sin duda los militares están con el presidente. Pero eso es tan sencillo como un memorándum o una notificación en donde todos se tienen que presentar a la base aérea del Libertador, colocarse en una formación militar y pues pasarle un escrito ya previamente
acondicionado por otra persona, el cual lo tenían que leer estos muchachos. Y no representa eso que fue leído por este teniente coronel, no representa lo que piensan muchos de los que están allá adentro. Henderson, disculpa que Entonces, te que hay otra interrumpa, cosa. porque la mayoría de los que salen en ese video son de nuestra generación. Jimmy Esteves, que es el que sale leyendo, porque hay que nombrarlo, hay que decirlo por su nombre. Claro, lo Y la interesante. cantidad de compañeros de nosotros sinvergüenzas que todos nos conocemos de la escuela, sabemos que han desarrollado su carrera bajo la queja, bajo la conciencia de que esto está mal, pero bueno, ahí salen siendo parte de todo esto. Pero bueno, a mí lo que me alegra de todo esto es que cuando venga una reformulación de la Fuerza Armada y por lo menos les metan una prueba física, Jimmy Esteves, que está a una empanada de caer desmayado por obesidad mórbida, bueno, seguramente ya no formará parte de la Fuerza Armada. Sí, bueno, y llama la atención también, es otra cosa. Fíjate que a veces nosotros reflexionando, nosotros en lo particular que estuvimos dentro de la Fuerza Armada, algo en lo que se ha excusado en la actualidad, el oficial que está en activo, es en el hecho de que dicen, mira, ya va, es que si yo manifiesto, si yo hago algo que pueda verse como que yo soy opositor, van a tomar represalias contra mí. Entonces, bajo esa cortina se han guardado creyendo de que eso les justifica el hecho de no participar ni tener ninguna iniciativa. Y evidentemente en el tuit que hace este muchacho, ¿cómo refutar cuando utiliza la palabra cobarde? Porque para quedarte callado, para ser parte, porque imagínate nosotros que estuvimos en las Fuerzas Armadas, ¿qué más triste puede ser no solamente agredir a una persona, sino que en tu presencia alguien de otra nacionalidad se atreva a hacerle daño a un venezolano en tu presencia y tú no decir nada? ¿Cómo duerme el militar venezolano? ¿Cómo duerme el aviador venezolano sabiendo que el rango militar no es heredable? Pero si yo soy teniente coronel hoy en día y yo tengo un hijo, yo tengo que pensar, ok, ¿y qué pasa si mi hijo el día de mañana sufre de represalias o sufre de las acciones de algún, em, no sé, Sí, alguna persona sí, que en busque búsqueda de cobarde la la campaña. libertad, en Anderson, búsqueda de la disculpa libertad. que te interrumpa para intentar distribuir el tiempo. Nos interesaría muchísimo saber la opinión de Juan Carlos. Vamos a intentar hacerlo para aprovechar el tiempo al máximo y escucharlos a todos. Y quiero hacer énfasis en Juan Carlos, porque Juan Carlos es oficial, egresado del EFOFAC. Juan Carlos, misma pregunta. ¿Qué opinas de esto y qué pudieses aportar? ¿Y qué crees que está pasando en la Guardia Nacional? ¿Cómo están, señores oficiales? Buenas noches, les saludo. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Espinosa, soy egresado de la escuela, el alma mater de la Guardia Nacional, FOFAC, el 5 de julio del 2007. Y bueno, puedo decir que pasé a la honrosa situación de retiro por propia solicitud a los 5 años de haberme graduado, con el grado de primer teniente. Como lo dije en un video que subí hace un par de semanas, algo así, reciente a las elecciones, me bastaron 5 años de verdad para darme cuenta de dónde estaba parado y para decir, mira, no deseo continuar 33 años de mi vida, o 28 me faltaban, 28 años más de mi vida en este circo, de verdad que no. Bastaron 5 años para darme cuenta de eso. Y es muy triste porque de verdad, sí lo digo con mucha sinceridad. Yo cuando me fui de baja estando enamorado de mi institución, de las funciones que cumplía como Guardia Nacional. Pero cuando ya tú ves que empieza ese ataque o tienes que decir patria, socialismo, muerte, de que deja que el colectivo patrulle por allá, no te metas por ese lado de la cárcel a revisar porque no te puedes meter por aquí, no te puedes meter por allá. Ya tú te empiezas a decir, esto no está bien. Entonces, en cuanto a lo que es el tuit, se entiende que es un sentir de algún venezolano ardido, que como todos, como tú, como todos los que estamos presentes y los veintitantos millones de personas que están en Venezuela, esperan o demandan de alguna acción de parte de los militares. Eso no va a pasar. Lamentablemente, mi apreciación, no va a pasar. Porque lamentablemente hablo, por ejemplo, de nuestras generaciones, ¿no? Que son tenientes coroneles antiguos, mayores, perdón, sí, tenientes coroneles, coroneles recién ascendidos, mayores antiguos. Ya están más, es como un muchacho que tiene 7 meses de gestación. Mira, no has nacido, pero tampoco estás no se sabe tu sexo. Entonces,
ellos apuestan es es mi apreciación, ¿no? Ellos apuestan es a la esperanza de que, por ejemplo, como dice ahorita el compañero, eh, bueno, yo salgo diciendo esto, algo bueno tiene que salir de este video que estoy grabando, para que entonces mire, no, mi general, pero ¿sabe que yo fui el del video y la cuestión? Entonces, ¿qué esperanza puede haber por ahí para mí? Coño, por ahí viene, imagínense. O sea, vendo mi dignidad o mi honorabilidad como oficial porque, coño, espero de repente un buen cargo, una ayudantía, soy el que le va a contestar los teléfonos al general, soy el que le va a manejar a la esposa o a la hija del general, o estaré en la caravana de... ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente la Fuerza Armada se desvirtuó, se desnaturalizó, como decía Pedro, de que ya no somos o no son oficiales dedicados a sus cuarteles, sino que con ese discursito de unión cívico-militar, entonces ya sacan al militar de sus cuarteles a la sociedad civil a buscar ocupar algunos cargos que no son propios de un militar, realmente no son propios de un militar, pero si yo salgo públicamente diciendo algo que el general quiere escuchar y que yo se lo voy a vender a la sociedad civil como lealtad al gobierno actual, yo puedo ostentar algún cargo de una administración pública, algo que realmente no es la naturaleza del militar. Yo hablaba con compañeros y me dice, mira, Juan Carlos, yo sé que esto está mal, estamos mal. Nosotros dentro de la institución de la Guardia Nacional sabemos y reconocemos que estamos mal, pero ¿qué hago? ¿Qué hago cuando nos dicen, bueno, tenemos, por ejemplo, Caracas, tenemos una reunión en el Teatro del EFOFAC y no sé, el comandante general va a dar unas palabras, una vaina, y resulta que esa reunión de tantos oficiales era para meter presos a 5 oficiales? Llega el dije Simba, ya lo lleva, lo agarra preso, entonces, ¿qué dice el que estaba al lado? O sea, no, yo no me atrevo a decir ña porque voy a correr la suerte de ellos. Los vimos y los conocimos a muchas personas, Eduardo, cuando tuve la, las oportunidades de visitarte y bueno, a Luis y todo, que vimos a muchos oficiales que se los llevó, los agarró la atarraya, entonces el que está al lado dice, no, mira, lamentablemente yo no tengo mucho que hacer y prefiero, lamentablemente, quedarme callado o asentar como una foca a yo terminar preso en Ramo Verde, en Dijecín, en tal y qué sé yo, y bueno, ajá, ¿qué va a pasar con mi familia? Entonces, bueno, aquí también yo me pregunto es, ¿pero a qué costo? ¿A qué costo realmente tú estás compartiendo y siguiendo algo de donde tú realmente ni te sientes cómodo, donde tú mismo padeces las realidades de que padecemos todo, bueno, de despedir personas familiares en el aeropuerto, de las carencias en el sistema de salud, de todas las cosas que se viven en Venezuela, la harina, la luz y todo esto y aquello? ¿A qué costo realmente es tu defensa? Y yo creo que también es bueno, mi apreciación, es bueno expresar que esas lealtades no son ni siquiera hacia el presidente. La lealtad no es hacia Diosdado o hacia... No, no, la lealtad es que yo busco la manera de brillar por luz propia para que el general me vea que mira, yo dije esto y vamos a ubicarlo en un sitio, en una agregaduría, en una embajada, qué sé yo, No, pero no deja de ser humillante y deshonroso. totalmente, totalmente. Entonces tú te das cuenta que la lealtad no es ni siquiera a ellos, a qué provecho le puedo sacar yo a un tweet, a un video, te meto preso. Entonces, ¿cómo, coño, por favor? O sea, ¿cómo van, por ejemplo, unos tipas creo que eran diputadas, que las terminaron aplaudiendo y casi que dándole un reconocimiento porque fueron a encarar a María Corina en la encrucijada ahí de Cagua? Entonces tú Sí, dices, claro. ¿hasta dónde está tan desvirtuado todo esto? Entonces, o sea, ¿qué podemos esperar realmente de este militar? Entonces, bueno, mira, siento que no hay mucho que esperar de verdad porque lamentablemente en la posición de ellos no le veo mucha esperanza, de verdad, no le veo mucha esperanza, pero entiendo perfectamente la situación perdón, la expresión de Barradas, que es el clamor de un venezolano desesperado que quiere que Desde la accione arrechera.
es la rechera. Está hablando, como decía Pedro y tú, es desde la rechera de que, coño, tu madre, haz algo. No lo va a hacer. Honestamente no lo va a hacer. Y lamentablemente, mi apreciación. Alberto, bueno, quedas tú. Ya yo he ido copilando de cada uno de los muchachos algo para yo al final, pues bueno, dar una apreciación eh, consensuada de lo que dijo cada uno y seguir a la siguiente pregunta, que yo creo que nada más vamos a quedarnos en dos, Eduardo, por el tiempo, Bueno, pero es, pero es, es- es podemos hacer, interesante. Vale, pero que Alberto, no nos hemos podemos olvidado de ti, hacer, que Alberto igual responda lo podemos del tweet. hacer, Claro, claro, Alberto tiene que podemos hacer, responder. podemos hacer algo más dinámico para la segunda pregunta. Y bueno, participamos cada uno con una opinión bastante corta. Bueno, buenas tardes a todos mis superiores. Este, Gracias por esta invitación. Bueno, yo pienso que más allá de aparte de emitir un comentario como ese, yo pienso que también hay que meterse en la situación interna de lo que está pasando ahorita en las Fuerzas Armadas. Entender cada miedo de cada oficial y que quizás muchos de ellos, pues, internamente están a favor de una transición, pero lamentablemente la inteligencia social que se ha implantado, pues, como método dictatorial para poder tomar el control ha sido bastante eficaz. También hay que tomar en cuenta que a través de la historia, pues los militares han formado parte de transiciones en gobierno y que nosotros también hemos formado parte, me incluyo como militar y lo voy a decir más adelante por qué me incluyo, porque la mayoría de nosotros nos sentimos más militar que civil cuando estamos en esta situación y por eso estamos, es la razón principal por la que estamos en esta entrevista. Yo pienso que en la Plaza Altamira hubo muchos oficiales también que formaron parte o que hicieron una transición y que estuvimos a punto. Yo siempre lo menciono, de que si en el momento de que Chávez fue trasladado a Lorchila o iba trasladado a Lorchila, pues hubiese sido entonces nosotros hubiésemos sido protagonistas, hubiésemos sido bien vistos, ¿no? Pero lamentablemente, pues ahora en esta situación hay que recordar que ya ha pasado una generación y que ya no son los militares que ya pues pensaban como antes, sino que ahora ya están lavados de cerebros. Por otra parte, también para tú generalizar un tweet y decirlo de esa forma, también tienes que meterte en la situación de todas las personas y presos políticos militares que están ahorita en las cárceles. El sufrimiento de cada familia, lo que realmente, las penurias que pasamos todos nosotros, que no las exponemos ahorita. De repente podemos decir que el gobierno pues ha hecho mal y bueno, y por eso se ha desvirtuado la función de las Fuerzas Armadas, pero cuando alguien como Alberto, que es un psicólogo, emite un comentario como ese, es capaz de ser empático cuando se habla del sufrimiento de cada familia que están pues pasando por eso con los presos políticos, porque son cosas que por uno querer rebelarse, por uno querer una transición, por uno querer hacer algo por su país, pues tiene que pasar por eso. Entonces, y no solamente es uno. No sé si bueno, el teniente Figueroa sabe el número de los presos políticos militares actualmente, ¿no? Este, Estaba sobre el orden de los 150, pero actualmente, después del 28, estoy convencido que debe superar con diferencia los 300 presos políticos. Y para los que no saben, Alberto Maita fue compañero de cárcel de nosotros. Por favor, Alberto, recuerda cuál fue tu situación. bueno, estuve involucrado en el caso de Oscar Pérez y estuve preso con mi teniente Figueroa, mi teniente Lugo, en la cárcel de Ramo Verde, donde, bueno, compartimos muchísimas experiencias, es lamentable decir que compartimos situaciones de maltrato por parte de los organismos de seguridad del Estado. Este, y, y bueno, continuando con el hilo que venía diciendo, es importante también no generalizar, sobre todo en el Twitter, y hago énfasis en eso, ¿no? Cuando dicen los militares, yo también me identifico como militar y todos nosotros nos identificamos como militares. Y me siento frustrado al decir que dicen, bueno, le faltan bolas. Pero bueno, si le faltan bolas, entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí exiliados y torturados de este lado de la historia? Entonces, y claro, también es válido lo que dice mi teniente
Espinosa, que dice, bueno, habla desde la rechera, desde muy adentro, y bueno, y es válido también. También hay que recordar que, bueno, es la opinión de él y es válido respetarla, pero cuando tú generalizas, es algo que, bueno, que nos afecta a todos nosotros. Y yo estoy muy seguro que hay muchísimos militares dentro de la Fuerza Armada, pues, que quieren una transición y que son víctimas del miedo y no son capaces de ahora en estos momentos de rebelarse simplemente porque, bueno, tienen 4 hijos o tienen una situación, cosa que nosotros dejamos a un lado, dejamos la familia a un lado, dejamos todo a un lado para poder, pues, hacer algo por nuestra patria. Y bueno, yo quiero recordar que sí habemos militares que estamos o estuvimos dispuestos en su momento a hacer algo por nuestro país y que no es cierto que no nos faltan bolas. Bueno, No, mira, yo para- Eduardo, fíjate algo, yo quiero hacer una compilación de ciertas cosas que dijo cada uno. Anderson dijo algo muy cierto y es la mediocrización de la Fuerza Armada. La mediocrización de la Fuerza Armada llevó a algo que dijo Juan Carlos, que es que personas no buscaran hacer méritos para llegar a altos cargos, sino que buscan la adulación a este régimen para poder alcanzar ciertas metas, ya sean económicas o sean cargos institucionales, lo que después lleva a la parte que dice Pedro y pues refuerza Alberto con respecto a que, mira, el militar institucional es un funcionario del Estado y la única forma de que el militar ahorita incida en la situación que está viviendo Venezuela es obviamente pues realizar un golpe de Estado, un golpe de Estado que realizó el régimen. El régimen realizó un golpe de Estado con lo que ocurrió el 28 y 29 de julio, al no reconocer las actas, al no reconocer los votos, al no reconocer el hartazgo de la sociedad venezolana. No existe una correlación entre la retórica política con la Fuerza Armada. La retórica política se va solamente a la comunidad internacional y a las vías diplomáticas. Lo único que ha hecho la facción política es lanzar 2 comunicados pidiéndole a la Fuerza Armada que esté del lado correcto de la historia y todo este tipo de parafernalias que para mí son totalmente indebidas a una Fuerza Armada que ya no existe, porque eso lo dijimos la semana anterior. Y sin embargo, vas a decir algo, pero estás muteado. Sí, lo que pasa es que cuando empezaste a hablar yo me di cuenta de que con tantos micrófonos abiertos en algún lado había retorno y había problemas, entonces es conveniente estar muteado, aunque ahora se escucha bastante bien. Yo he hecho unos apuntes aquí en el chat que voy a tratar de englobar todo, ¿no? Primero, yo hablé aquí en Madrid con un politólogo que supuestamente está involucrado en el equipo de esta campaña, Miguel Ángel Martínez Meucci. Cuando le pregunté por las Fuerzas Armadas, me dice, "No, para nosotros ese es un factor irrelevante". Y yo, ¿pero de qué me hablas? Si es que el poder descansa sobre las bayonetas. O sea, ellos pensaban que con una victoria electoral, todos los militares al unísono iban a decir al combate, con fuerza y valor. Ustedes no pasaron por la básica, no se saben el himno de la escuela básica. Claro, claro que Claro no que lo sí, sabemos, claro que que todos sí. somos Todos básicos, lo sabemos, claro. Que da fuerza a nuestro corazón. Por cierto, instrucción como más antiguo de este grupo, Lugo y Espinosa se presentan en la barbería cuando termine el video. Entonces, Yo no, fíjate, yo creo que no, yo creo que salto. Yo paso por ahí. esta gente consideraba el factor militar como secundario, como que ellos iban a coger para donde le pegara el viento. Y aquí hay una cosa que voy a tratar de explicar recogiendo todo lo que ustedes han dicho. Pues ustedes han visto las notas que yo... los políticos no entienden que la carrera militar es una línea de tiempo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Tú entras en la escuela y tú conoces los 3 años que están por arriba tuyo y los 3 años que están por debajo tuyo, hasta el día que te gradúas. Ese es tu círculo de influencia más próximo dentro de las Fuerzas Armadas. Esos son los que le dieron vuelta al patio contigo y los que van a competir contigo en cargos y todo lo demás. Ese círculo de influencia se va moviendo sobre esa línea de tiempo. Y en ese movimiento tú vas conociendo otros, muchísimos menos oficiales de otras promociones. Hasta que llega el día que pasas a retiro. Previo a eso, llega el momento en que eres coronel y pasa lo que dijo Juan Carlos, hablando en criollo, la pinga, ya voy a ser general, tengo 20 años
pudiéndome aquí, no me voy a poner a inventar, ¿cierto? Este es lo que piensa el que va a ser general. Pero entonces llega el momento en que pasa a retiro. La oposición política venezolana se ha buscado como asesores militares a muchos muy buenos oficiales, como el almirante Huizi, como Carratú, como Triple Gordo, que en paz descanse, el general Salazar, todos con 10, 15, 20 años de haber pasado a retiro. Es decir, no tienen impacto real dentro de las Fuerzas Armadas. Punto. No tienen. No tienen Luego, noción ni entendimiento, eso lo hemos dicho muchas veces. de una Fuerza Armada que, como lo dijeron por ahí, ha sido desnaturalizada, donde ya el desideratum, la meta, no es ser general de brigada, comandante del batallón de allá de Fuerte Mara, sino que es ir para una agregaduría, estar en un ministerio, etcétera, etcétera. Y esto lo hizo Chávez. Chávez empezó a desvirtuar las Fuerzas Armadas desde su misma llegada con el Plan Bolívar 2000, que fue donde los militares dijeron, es que no solo me toca obedecer, es que me pueden poner donde haya. ¿Ok? Eso empezó a chorrear hacia los grados subalternos. Entonces por ahí nombraron la Plaza Altamira. La Plaza Altamira fue un error gravísimo, por otra cosa que yo puse ahí en el chat, porque los militares no somos políticos, ni siquiera yo, que probablemente sea el que más tiempo tiene dando entrevistas y cuestiones y que me he dedicado a esto. Yo no soy un político, yo soy un observador de la política. Pero a mí me invitaron a la Plaza Altamira, no voy a decir quién, y yo le dije, no, tigre, yo no voy para allá, porque los militares no damos discurso. Los militares somos administradores de violencia, ¿ok? Y siendo portadores de. Entonces, la dirigencia política quiso darle un rol político a la Fuerza Armada mediante su aprobación o su veto. O sea, ustedes o se callan o no. Esa no es la función de la Fuerza Armada. El militar es un administrador de violencia. Si algún enemigo interno ejerce violencia contra el Estado, como es este caso, la tiranía, pues el militar tiene que responder como sabe hacerlo, no con el discurso de la Plaza Altamira, sino con el ejercicio de la violencia. Dice Max Weber, el Estado es un ente que se reserva para sí el monopolio de la violencia legal y legítima. Por eso las Fuerzas Armadas. Entonces, volvemos al punto inicial. ¿Qué quieren de la Fuerza Armada? Yo sé lo que yo quiero. Y seguramente repito lo que dije en el segmento inicial y voy a salir en el mazo dando, que por cierto ya no saldrá en YouTube. Pero los militares tenían esa función. Entonces, déjense de hipocresía. Y finalmente, una anécdota, que por ahí tú nombraste al teniente coronel ese que hizo el video, que está una empanada de caerse de obesidad. Desmayado con Mira, las venas obstruidas. Mira, cuando nosotros íbamos a operaciones, antes que salíamos, que íbamos para UNITAS, Bembras, Open Eyes, operaciones así con otros países, pasaba un camión por la base naval de allá de Puerto Cabello y dejaba 5, 10 pipotes blancos al lado del barco para que fuesen embarcados, que eran de aceite, ¿no? Pipotes de eso, así como barriles de gasolina, pero eran de aceite. Bueno, mi promoción ascendió a vicealmirante el año pasado. Tú ves la foto de los oficiales que fueron 14, que esa es otra cosa, que ahorita los soles los regalan, ¿no? Antes, cuando yo era teniente fragata, ascendían 3 contraalmirantes y 1 o 2 vicealmirantes. Ahora ascendieron 14 vicealmirantes. Pero tú ves la foto de esos 14 y parece que estuviese parado al lado de un barco en la base naval de Puerto Cabello cuando estaban embarcando los pipotes de aceite para ir, pero los bichos están de blanco así de número 2 y entonces parecen todos gordísimos, se salvan 1 o 2 nada más. Esos son los militares que ha formado la revolución. No me pongas donde es, ponme donde haya. Y termino, donde haya, todos saben, pero esa es una expresión de la jerga política venezolana y termino. Chávez rompió ese tótem de que las escuelas militares no se tocaban en el año 2002, después de abril de 2002. Es decir, y ustedes serán una exigua minoría, los cadetes desde el año 2002 han sido objeto de
adoctrinamiento desde la propia escuela militar. Y oficiales con los que yo he tenido la oportunidad de hablar me dicen, coño, ¿sabe qué, mi capitán? Es que sí, mire, estamos jodidos, bueno, pero nosotros somos leales al proceso. Esto va a funcionar en algún momento. Y yo, ¿pero de qué me hablas, tío? Si es que tu mujer está, que no haya cómo darle los teteros a los muchachos. Justo, Pero esto va a con funcionar. eso voy a enlazar, Pedro, porque mi pregunta es, y ahora empiezo con Henderson, si, yo sé la respuesta, yo tengo mi respuesta, es si ustedes consideran que hay carga ideológica comunista en estos pronunciamientos o en la Fuerza Armada regular, y antes de caer en la pregunta, y bueno, y luego que me digan cómo ven, si hay una salida, qué opinan ustedes, esto lo más corto posible, una salida en Venezuela y cuál sería de acuerdo a su apreciación. Mira, también el día de ayer salió un video de Santiago Infante Triago, el comandante general de la Fuerza Aérea, hablando como si fuera un comunista, bueno, académico, ¿no? De escuelita. Y yo recuerdo que cuando él era comandante de escuadrón de la Escuela de Aviación y cuando y era capitán y me daba clases de liderazgo, nos daba clases con la revista Code One, de la revista que distribuía la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Latinoamérica. Y siendo comandante de escuadrón, rifaban muñequitos a los cadetes de los Blue Angels, de los pilotos de los Estados Unidos. Entonces, un tipo adorador, además que él decía que él se metió militar porque él quería ser astronauta, entonces ahora es un comunista irredento. Pregunta entonces, le repito y empiezo con Henderson. ¿Consideras que hay carga ideológica? ¿Los pilotos son comunistas realmente? ¿Y cuál es la salida, Henderson, de acuerdo a tu punto de vista? Sí, bueno, fíjate, muy importante lo que preguntas porque también enlaza con lo que dice Pedro, ¿no? ¿Desde cuándo comenzó todo esto de la ideología en las Fuerzas Armadas? Evidentemente, cuando sucede lo del 2002, nosotros estábamos en la escuela básica, no sé si tú recuerdas que nosotros nos reunieron en cada uno de los halls. Mira, pareciera que fue ayer. Yo recuerdo el comandante de nuestra sección o pelotón en el ejército de la Guardia Nacional. Era un oficial de la Guardia Nacional, Bermúdez, no voy a decir el nombre completo. En ese momento, en el 2002, cuando lo de Carmonestanga, él estaba feliz por lo que había ocurrido. No sé si Eduardo se acuerda. De hecho, Claro. manifestó, tenemos un nuevo presidente. Evidentemente, después regresa Chávez al poder y bueno, comienza otra historia. Y en ese momento Chávez se dio cuenta de algo, que es cuando nace esto de influenciar en los militares, que no fue de inmediato, porque yo cuando me gradué en el 2006 y después pasé a trabajar en algunas de las bases, primero en la formación de soldados, recuerdo bien que en los años 2006, 7 y 8 la influencia no era tan pesada, pero hubo algo que determinó el futuro de los militares, porque la Fuerza Armada que tenemos hoy en día es muy diferente a la previa de Chávez. ¿En qué sentido? Yo me acuerdo que en el 2009, julio del 2009, ascendieron los primeros oficiales técnicos. Y esto le dio vuelta al asunto. Por eso yo manifesté en el momento que estaba mi participación, es que en ese momento se compraron lealtades, lealtades que después fueron abandonadas por el mismo gobierno porque descuidó a los militares, pero eso caló muy profundo. Y existen militares, el grueso, hablando de mi componente, aviación, porque en el componente aviación, la mayor masa de profesionales está en lo que en otro hora eran los suboficiales, que ahora son los oficiales técnicos. Al comprar esas lealtades, pues vendieron su lealtad pareciera que eternamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ideológicamente, hay oficiales inclusive de otros componentes, como el de la Guardia Nacional, oficiales relacionados con la aviación de la Guardia Nacional, que me han manifestado, mira, de verdad es que me siento triste por lo que está sucediendo, por el intento de robo de las elecciones. Porque además sus aeronaves, las aeronaves en todos los componentes están en un muy mal estado de mantenimiento y están operando porque, bueno, en algún momento, no quiero decir algo que sea irrespetuoso, pero en algún momento había un frase dentro de la Fuerza Aérea que decían que Dios es piloto, porque de verdad es inexplicable cómo no han ocurrido accidentes dentro de nuestro componente y seguramente en la aviación en general. Pero hay algo y bueno, para darle la respuesta rápido a tu pregunta, yo desde mi perspectiva, yo creo que no solamente existe descontento dentro de la aviación militar venezolana, que además, que algo ha hecho muy bien este gobierno es intentar inocular una mentira 1000 veces para que se vuelva una realidad. Nos han querido vender a Chávez como un nuevo prócer. Ya todo ese tipo de cosas
han sido derrumbadas por la realidad que vive el militar venezolano. Porque tú tienes que comer, tú necesitas seguridad, tú necesitas saber de que estás en unas Fuerzas Armadas y en un país donde las cosas funcionan. Cuando tú ves que lo que se dice no va de la mano con la realidad, evidentemente te das cuenta que todo está basado y fundamentado en una mentira. Y hay una disociación muy grande entre lo que el régimen quiere inocularle a los oficiales y lo que la misma verdad les demuestra. Entonces, hay algo también que es muy importante también para dar respuesta al Twitter de este chico, y es algo que dijo Pedro. ¿Dónde está la lealtad de los militares? Porque hay descontento. La cuestión es dónde está la lealtad. Y ustedes mejor que nadie saben que en algún momento cuando estuvieron presos, se aprovecharon algunos representantes o autodefinidos como opositores, se aprovecharon de los militares para poder negociar con el régimen y ser beneficiados, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para el militar actual? ¿Qué pasa para el aviador actual? ¿Dónde está su lealtad? El descontento ya sabemos que existe. Están tristes porque se quieren robar las elecciones, pero ¿dónde están las lealtades? Y ahí viene Ahora, una gran yo, respuesta, rápido para cerrar, y discúlpame. La cuestión acá es que inclusive en aquellos autodefinidos como opositores, como hasta en la actualidad, estamos en un escenario, en el mejor escenario en cuanto a la representación política de la oposición, de María Corina Machado y Edmundo González. ¿Qué ha pasado? Que no tenemos un vínculo entre las Fuerzas Armadas y quien gana las elecciones. ¿Dónde está un plan de propuesta para las futuras Fuerzas Armadas? Yo creo que eso es algo que no va a declinar la balanza, pero oye, tienes que tener un plan y decirle algo a los militares. ¿Cuál va a ser tu participación? ¿O qué quiero yo de ti? Para que tú puedas entonces, si no dar un paso inmediatamente, comenzar a dar muestras de lo que son tus verdaderas intenciones. Entonces ahí hay un link que no existe. No existe un link. Entonces, un oficial de las Fuerzas Armadas, que básicamente, como lo escuchábamos en algún momento, lo recuerdo muy bien, de un compañero que lo manifestaba, se tiran en su tripa, en su caucho, y se dejan llevar por el río. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si no me estás diciendo algo concreto para lo de por qué arriesgar lo poco que pudiera alcanzar en el futuro, entonces me quedo tranquilo y me voy a llevar por el río. Dime algo. Y eso es algo que está pasando. Alberto, ¿qué ibas a decir? yo quisiera intervenir, de hecho, tengo una pregunta para eso y quisiera que pudiera respondérmela. Yo pienso que la aviación militar como tal tiene, o sea, le podemos buscar mucha explicación porque han sido víctimas pues del mismo populismo y que, por ejemplo, sobre todo en la aviación militar se necesitan muchos técnicos en el área de vuelo y todo lo demás, lo que eran antes los suboficiales profesionales de carrera, que ahora son oficiales, que no sé cómo se terminaron de organizar y me imagino, y no me imagino, hubo muchos problemas en el entendimiento de que cuando era un suboficial profesional de carrera y ahora es oficial, pues bueno, mira, ahora tú no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, porque ahora yo soy un coronel. Entonces, eso es una pregunta que yo quisiera saber, ¿cómo hizo la aviación militar o cómo está haciendo o cómo todavía planea hacer para entenderse mejor? Y el otro era un comentario, pues que han sido víctimas del populismo, porque antes lo que era un suboficial profesional de carrera, ahora es oficial, pues él tiene una lealtad y él tiene mucho que agradecer al gobierno y a la Fuerza Armada ahora mismo para decir, porque mira, yo en otra hora no hubiese podido ser un oficial, entonces ahora sí. Y como usted menciona, si la mayoría eran técnicos y suboficiales profesionales de carrera, entonces pues ahí está la explicación de por qué hay tantos comunistas y por qué hay comunistas y a su vez como ellos tienen como una lealtad de agradecimiento para que Alberto, ellos, disculpa, ¿realmente crees que hayan comunistas ideológicos dentro de la Fuerza Armada? En mayoría, digo. pues realmente sí, porque yo creo que a como estamos ahorita en el país, la persona que siga pensando que este proceso sirve, sobre todo si si eres un oficial subalterno y económicamente pues no estás bien, como vi una foto en estos días en Instagram de cuando te estás reprimiendo, luego ves la nevera y no tienes nada ni para tus hijos ni para ti, pues evidentemente estás ideologizado. Entonces, pues diría yo que no están ideologizados, pues la cúpula alta de la esfera militar. Dígame, usted quiere Un- hablar. una acotación breve sobre eso. Eduardo, hace pocos días vimos en este mismo canal
una entrevista con Daniel Stulin, que es un tío que no dice que no es ruso, que él es soviético. Y él mostró fotos de cuántas veces iba a dar conferencias a los militares venezolanos. Te lo complemento. Yo hice en la escuela de posgrado de la Armada curso táctico, curso medio y curso táctico. En el curso medio nos llevaban al supremo jalabolas de todos los gobiernos de Venezuela, Walter Martínez. Walter Martínez, que lo recuerdo yo de pequeñito, Dossier, porque era un programa que a mí me gustaba ver, no, pro yanqui, republicano, pro guerra, no sé qué broma, defendiendo al chavismo y defendiendo a Rusia. Y luego, en el curso táctico, tuvimos a un almirante, que no recuerdo ahorita, García Lozada, me acordé del nombre. Él decía ser cristocéntrico bolivariano. Échale bola. Ese era el director de la escuela de posgrado en el curso medio, perdón. En el curso táctico nos tocó el capitán de navío que ascendió a contraalmirante, que le llamábamos Cosita Rica, Torreflores. Torreflores, estaba de moda la novela esa Cosita Rica y él era Torreflores, cuando el referendo del sí y el no, en el 2 Charlie, en el uniforme blanco manga corta, cargaba una chapa aquí que decía sí, encima del portanombre, que yo aprendí de un oficial que la condecoración más importante que uno lleva sobre el uniforme es el portanombre, que es lo que lo representa a uno. Entonces, a ver, lamentablemente la Fuerza Armada no es un ente donde tú puedas decir, mire, soy de la empresa Gallup, vengo a hacer un sondeo de opinión sobre, son entrevistas privadas y tal, y que tú puedas ir llamando cadetes y decir, bueno, entre los grados superiores en las escuelas militares hay un tanto por ciento de adoctrinamiento. No, y es lo que tampoco entiende Alberto Barrada. La institución militar es así. Aquí mandan, aquí obedecen. Y la institución militar tiene que seguir siendo así para este y para otros gobiernos. ¿Qué pasa? Que ahí es donde está lo que yo he reiterado, el quiebre. O sea, cuando la institución militar agarra y rompe la obediencia al Estado, no es para agarrar y decir, oigan, vengan ustedes que son más buenos. No, no, es para tomar el poder y para conducir eso, una transición. Ahora, ¿hay militares en las fuerzas venezolanas actuales capaces de hacer eso? No, porque aquí el amigo Poseidón, pista libre para aterrizar, ha dicho que los han idiotizado, estupidizado o que en el mejor de los casos le han bajado la calidad del contenido académico para hacerlos absolutamente obedientes y obedientes por dependientes, porque dependen de, o sea, están metidos en un sistema, de una frase que utilizo yo a menudo rápidamente. El militar es un funcionario público en minusvalía. ¿Por qué? Ah, bueno, porque si usted es abogado y trabaja en la Procuraduría General de la República y no está de acuerdo con lo que pasa, usted agarra, renuncia a la Procuraduría General de la República y se va al libre ejercicio de la carrera de abogado. Pero un militar, salvo algunas especies, por lo menos salvo un piloto que pudiese conseguir trabajo después en una aerolínea, un militar es un individuo formado por el Estado para servir al Estado en una función muy específica. Cuando tú te vas de baja, y todos los que estamos aquí lo sabemos, tenemos que inventarnos hacer cualquier cosa que no hemos estudiado, para la cual no nos han formado. Y lo único que le permite a uno hacer ese cambio es que si algo aprende uno en las escuelas militares es que el muchacho no se te muere en el vientre. O sea, tú pares y tú sacas adelante tu cuestión y logras reinventarte. Pero hay mucho temor dentro de los militares de decir, ajá, me voy de baja. ¿Y ahora qué hago? Sí, permiso, mi capitán, con su respeto, ¿sabe que ahorita usted nombraba algo que era lo que es la obediencia, ¿no? Que si mal no recuerdo, la institución militar descansa sobre esos tres pilares: obediencia, disciplina y subordinación. Pero ya yo veo que ahorita no es la obediencia como tal, no es una obediencia real en su más pura esencia, sino es temor. Es el temor a que si se te ocurre medio ve para un lado, vas preso.
Si tú no haces, vas preso. Y si tú no mandas a pintar, bueno, en todos los cuarteles, en todas las instituciones, aquí no se habla mal de Chávez, aquí no se habla mal de Chávez, es una orden. Entonces, ya no es un tema de obediencia, sino de temor, porque obviamente a quién no le va a temer que te amenacen con ir preso, ¿no? Exactamente, arriba me dan una orden, abajo cumplo, no hay de Ok, otra. Juan Carlos, pero hay carga ideológica. ¿Tú consideras que hay comunistas doctrinarios o adoctrinados? No sé, Eduardo, si respondiendo a tu pregunta, si exactamente podamos hablar de comunista en el amplio sentido del término, ¿no? Comunista. Yo me atrevo a decir que, bueno, nosotros que somos promociones o generaciones similares, cuando nosotros nos graduamos o mientras estuvimos en la escuela y recién graduados, fue que empezó ese bombardeo de la ideología o de la doctrina de que ahora Chávez es unas materias en el pensum y te hablan bueno, qué sé yo, de tantas vainas. Nosotros no lo vivimos tanto desde las escuelas. Por eso me permito creer o pensar que desde las promociones, por ejemplo, mayores en adelante, mayores, tenientes coroneles, coroneles, generales, no somos o no son de la ideología netamente comunista, porque es que no fuimos formados bajo eso. Ah, pero es que espérate, si tú me exiges que en el televisor del comedor tengo que tener el venezolano de televisión, si tú me exiges que yo tengo que tener que ver el mazo dando todos los miércoles, si tú me exiges que yo tengo que retuitear las estupideces que dice aquel, si tú me obligas a que yo tengo que decir, coño, ya ese bombardeo semanal o diario y cuestión no me hace del todo comunista, pero coño, es una tendencia, coño, vamos a estar claros. Si tú frecuentas todos los días la misma ruta de tu casa a tu trabajo, ya tú sabes dónde viene la curva, dónde está la recta, en cuántos minutos te quedan, todo eso, ya tú estás automatizado. Pero ahí vuelvo, no es de repente ni siquiera el Y si no general. se automatiza, lo meten preso. Y si Sí, no te tomas, te meten preso. Entonces, bueno, no es obediencia, es temor. Entonces, coño, ahí vuelvo. El general no está porque él esté convencido realmente en que es que yo soy comunista. No, es que ya soy general. No me voy a dejar meter preso a última hora, coño, por no cumplir una, o por no decir sí, entendido mi fulanito. Entonces, prefiero, mira, yo digo que sí. Y sí, soy comunista y rodilla en tierra y todo lo que tú quieras. Bueno, veíamos a Padrino López abrazando y arrodillado ahí una foto con Fidel minutos antes de morir. Entonces, no es ni siquiera de repente compartir una ideología comunista o no, sino es que mi lealtad se debe a que, coño, yo soy general, o sea, o espero una embajada, o espero la comandancia general, o espero los tres soles, o qué sé yo. Ahora, si hablamos de mayores para abajo, coño, esos carajitos, si no de algún término, sí fueron formados, adoctrinados académicamente bajo ya una filosofía muy distinta a la que fuimos formados nosotros. Entonces, tratando de responderte, Eduardo, no es que no la, por lo menos en nosotros, en nuestras promociones, oficiales superiores, de oficiales superiores y generales, no es que no la haya, pero bueno, te toca hacerte. Pero en los oficiales subalternos, ¿verdad? Sí creo que exista la ideología. Ahora, ¿qué pasa? Respondiendo a algo que decía ahorita ahí mi teniente, es referente a lo que es la oposición, sí, todo este grupo de oposición que no tienen un liderazgo sobre la Fuerza Armada, porque yo en el video que yo hacía la semana pasada, yo le decía abiertamente a los oficiales, yo digo, coño, pero ¿y qué va a pasar mañana? Porque es que tarde o temprano este gobierno va a caer y va a cambiar. Y el militar activo se debe, eso lo sabemos nosotros, se debe al presidente de la República actual, del momento. Eso, coño, tú tienes un enamoramiento con Maduro en este caso, pero mañana, al paso de un día, un año, 2 años, más allá, va a haber un cambio de presidente y por ende un cambio de comandante en jefe. ¿Qué va a pasar ahí? Esa es una pregunta que yo se la dejo a ustedes. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora, pero es una pregunta que yo se la dejo a ustedes. Ojalá podamos compartir a posterior. ¿Qué va a pasar Yo con ese pienso, militar activo? ¿Qué va a pasar con ese militar activo que, verga, ya no, tengo que quitar el cuadro, tengo que quitar el cuadro de este carajo, ahora tengo que poner la nueva presidente o el nuevo presidente? Entonces, cómo se manejan esas nuevas lealtades, ese liderazgo que Eso lo dijo yo Alberto y eso pasó el 11 de abril de 2002. Habían quemado las fotos de Chávez y luego andaban buscando una foto para en imprimirla? Google
Estaba buscando una foto en Google para imprimirla en un papel, en una broma de esta papel bond y meterlo ahí todo arrugado dentro de donde estaba la cadena de mando. Mira, Pedro, Sí, bueno, muchachos, en un minuto cada uno, porque ya nos hemos, un mensaje para cada uno de sus componentes y un mensaje para los venezolanos. Empezando por Alberto, que Alberto, te tenemos pero, relegado. espérate, Eduardo, después lo No, no, editas, no. después lo editas y arreglas el video. Disculpa que te interrumpa, porque es que Alberto me preguntó algo en consideración a la aviación y yo no le respondí. Y bueno, porque nuestras Fuerzas Armadas de verdad que están en un momento muy atípico. Cuando tú ves que las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, uno, es un ministro de la Defensa vitalicio, y dos, que quien tiene el verdadero poder es alguien que no es militar, o sea, es un diputado a la Asamblea, Diosdado Cabello, es el verdadero personaje que tiene el poder militar en Venezuela, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Es alguien que ni siquiera es militar, y es a quien la mayoría de los militares le son leales. Para responderle digo la cúpula de los militares, no los militares en los grados medios de coronel hacia abajo, sino en los que ya tienen cierto cargo. Alberto, fíjate, muy curioso lo que es la fuerza, la aviación. La aviación a nivel de combate, que las personas esperan que la aviación reaccione. ¿Reaccione con qué? Con sus armas. ¿Cuáles son sus armas? Pues la aviación de combate, correcto. A diferencia del ejército de los guardias. Ok, la aviación de combate, los Sukhoi, pues venció su sistema de armamento. Ese avión no puede ser utilizado para ningún propósito beligerante. Chávez y Maduro siempre le tuvieron miedo, por eso no permitían que los pilotos se entrenaran y dispararan en estas plataformas. Segundo, que hay que tener bastante claro, por eso dije que los militares en la aviación ahora solo desfilan. ¿Por qué? Porque en el caso de la aviación específicamente, caramba, se me está yendo la idea, es el hecho de que cuando Chávez muy astutamente asciende a los oficiales técnicos, algo cambia en la aviación militar. Y es el hecho que para despegar un avión, dicho sea de paso que ya los aviones no están armados en rampas, para despegar un avión, los filtros que tienes que pasar son numerosos. Para que yo como piloto pueda despegar un avión, muchas personas tienen que participar en el hecho. Entonces, si los venezolanos esperan observar lo que pasó un 27 de noviembre del 92, en donde aviones se levantaron en armas, es algo que no va a ocurrir No, o sea, porque, uno, los aviones no están armados, y dos, para que el avión despegue, quien te va a dar energía y el avión encienda, por decir algo, o le va a colocar combustible, es un oficial que se siente, ¿verdad? Que le tiene su lealtad a los superiores por haber sido ascendido al grado de oficial, ¿no? Siendo antes un suboficial profesional de carrera. Entonces, bueno, ahora voy con Eduardo en consideración. Voy a preguntar en un minuto. Alberto, abro yo una pregunta rápidamente aquí, pues haciendo énfasis en lo que dijo Vicente Espinosa con respecto a que, bueno, me dejó pensando, pues, si todas esas promociones que sufrieron adoctrinamiento a partir de 2002 en adelante, pues en una democracia normal, en otra época, pues los oficiales estaban acostumbrados a cada 4 o 5 años cambiar de gobierno, pues estaban acostumbrados a esos cambios. Ahora, ¿cómo enfrentará el nuevo oficial ese cambio cuando se supone que para su adoctrinamiento y en sus mentes, pues tener un presidente vitalicio es lo normal? Este, es algo que me gustaría saber y quizás en otro programa pues podemos discutir eso. ya Pero seremos otro bueno, porque estamos sobregirados. Dale, Mira, yo este, como despedida, ¿no? Dos cosas que no hablamos de la Armada. La Armada hoy es cualquier cosa menos una armada. ¿Ok? Los buques de línea, todas las fragatas, todas pasaron a desguazadero, porque entre otras cosas, el vicealmirante, hoy diputado Giuseppe Alessandrello, se montó un negociazo de chatarra. ¿Ok? Entonces, han desguazado un montón de barcos. De los supuestos 8 buques de línea que deberían haber, que fueron los comprados en España, 4 corbetas y 4 corbetas un poco más grandes, quedan 6, porque 2 fueron hundidas. ¿Ok? Una de ellas repeliendo el imperialismo yanqui, que era un crucero que navegaba frente a la costa de Venezuela
y el capitán de navío, Yervince Granadillo Medina, le metió la proa y no pensaba que el bicho era un rompehielo, y entonces le metió el domo por debajo de la línea de flotación y el barco se fue a pique. Hoy la Armada es infantería de marina. ¿Y por qué le han dado tanta prioridad a la infantería marina dentro de la Armada? Porque es lo que tiene pie de fuerza, porque es lo que controla calle, porque es lo que puede controlar gente. Eso es, eso es la Armada de hoy en día. Y bueno, sí, han comprado unas lanchitas rápidas iraníes que tiran unos cohetes y tal, pero eso es bullshit. Yo para terminar, a menos que ustedes decidan seguir alargando esto, yo quiero recordarle a mis compañeros, hice un video hace poco, la oración del cadete naval, que rezábamos todas las mañanas en el patio de honor de la escuela, que tiene un fragmento precioso que dice: mantén en mi corazón la verdad para que mis propósitos y actos sean honestos, y no tenga así de qué avergonzarme en presencia de mis compañeros, de mis seres queridos y de ti. Ni la verdad defienden, ni sus propósitos ni sus actos son honestos y son vergüenza, y ustedes lo saben, no solo para 25 millones de venezolanos, no para mí, que fui compañero de ustedes, son vergüenza para sus mujeres, para sus madres, que no les exigen más porque son sus esposas y sus mamás y porque los aman. Son vergüenza para sus padres y para sus hermanos, que muchos de ellos incluso se irán al exilio. Por cierto, Medina Serpa, que me decías a mí cuando éramos comandantes de patrullero: mira, que un cumanés así de esto que le gusta echarse, mira, ¿sabes cómo es la cosa, Peter? Esto es lo que hay. Y ahora estás viviendo allá en Orlando, ¿verdad? O en Tampa, es la vaina, porque te encanta el etiqueta negra y porque te encanta la buena vida, pero eras lamebota hasta dan vergüenza, porque todos son como tú, unos más, otros menos, unos más calladitos, otros más vociferantes, pero dan vergüenza. Se les olvidó la oración del cadete naval. Y esta es una buena oportunidad para exponer a todas esas personas que realmente fueron lamebotas y que ahora pues son, quieren disfrutar de los beneficios pues de vivir en los Estados Unidos. Bueno, muchachos, con su permiso, para yo despedirme y, bueno, dar mi participación, quiero también citar dos aspectos que mencioné en el video que hice. Era que le decía a mis compañeros, en forma general a la Fuerza Armada, en especial a la Guardia Nacional, coño, que es mi componente y es el que me duele ver que es el que sale a la calle a hacer lo que está haciendo o a permitir que el colectivo haga lo que está haciendo en tu cara, o sea, en tu cara. De hecho, es el colectivo quien termina haciendo ese trabajo sucio en tu presencia en contra del pueblo. Entonces, coño, qué triste eso, ¿no? Y yo les mencionaba que recuerden en lo que era el artículo 25 de la Constitución. No lo recuerdo textualmente, pero habla sobre lo que son las responsabilidades, ¿no? Que las responsabilidades son administrativas y penales. Y que no existe la excusa de que fueron órdenes superiores. Entonces, bueno, tú sabrás hasta qué punto estás vendiéndole el alma al diablo por cuidar esa lealtad o por ese temor, porque al final es por un temor de no tener el poder de discernir o de decir, no, no, mira, esto no, yo no. Eso por un lado. Y por último, no sé si estoy casi seguro que todos ustedes también lo vivieron, es citar también un pensamiento de Bolívar que estaba en todas las entradas o todas las prevenciones de las escuelas de formación de oficiales, que era una valla grandísima y que, es la pintura de una batalla, creo que la batalla de Carabobo decía: sí, yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo por No. obtener el honor que ellas dan, por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos. Se me paran los pelos. Y qué triste de verdad ver que las armas de nuestra república se estén mal utilizando de la forma que se están utilizando ahorita. Entonces, bueno, muchachos, con esta me despido. Le doy las gracias a todos los señores oficiales superiores, oficiales subalternos, pero dentro de todos somos oficiales y compañeros. Gracias por la oportunidad, me gustó mucho este compartir. Y Eduardo, Luis, gracias de verdad por la invitación. Espero que Agradecido con todos ustedes. y que Agradecido con todos ustedes, hermano.
Mira, Eduardo, para cerrar, yo creo que es meritorio que tanto tú como yo demos no un resumen, pero sí una posición. Y yo quiero dejar una reflexión. Muchos se escudan en el temor, muchos se escudan en el miedo, pero ¿qué hubiese pasado si los doctores en la época de pandemia hubiesen reaccionado igual? No, yo no voy a ejercer mi profesión porque temo enfermarme, enfermar a mi familia y que yo me muera o mate a algún familiar por mi enfermedad. ¿Qué pasaría si en un incendio un bombero dice, no, yo no voy a salir porque me puedo caer en el incendio que voy a tratar de apagar y puedo yo morir, perecer y pues dejar a mi familia abandonada, pues porque bueno, voy a morir. Y con esto yo lo digo porque la soberanía en Venezuela, según la Constitución, descansa en la manifestación de la sociedad. Y la sociedad se manifiesta a través del voto, a través del electorado. Y se manifestó. Entonces, qué quiero llegar con esto? Que usted no puede escudarse en el temor. Usted no puede decir que no puedo accionar porque tengo miedo a que me metan preso o a que me maten. Y eso está en la ley. Hay un artículo que dice, no puede ser militar el cobarde, que carezca de dignidad, pundonor, ni el de relajada conducta, pues mal puede ser guardián de la libertad, honra e independencia de su patria. Quien tenga miedo al sacrificio y ultraje de sus armas con infames vicios. Ese es el reglamento de castigo. Reglamento de castigo disciplinario número 6. Número 4. Correcto, número 6. Entonces, ahí les dejo esa reflexión. Muchachos, muchas gracias a todos. El tiempo se nos hizo corto y excedimos la hora, pero bueno, creo que es interesantísimo que hablamos por primera vez con un oficial por cada componente. Mi análisis, sobre todo de Alberto Barradas, yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con el tuit y por eso quería compartirlo, porque aquí él dice algo al final y con esto lo dejo, o no incluyendo acá a los presos políticos y a los militares que están realmente los pocos que quedan honrando el uniforme. Y es que ellos dicen acá, él dice acá, hay que exigirles y que reaccionen y se den cuenta del papel que juegan. Y el papel que están jugando es un papel vergonzoso. Bueno, será hasta la próxima. Luis, Pedro, Alberto, Anderson, Juan Carlos, muchísimas gracias y quedamos, bueno, pendientes para la próxima. Feliz semana para todos.